Muchas gracias por las palabras, Manuel. Muchas gracias a Huellas por la invitación. Bueno, no saben lo grato que es encontrarse acá en principio, porque nosotros somos los teloneros de Blues del Sur. Ustedes saben que vienen después, por eso nosotros estamos aquí con Manuel, ¿no? Me parece que es la mejor preludio para escuchar después buena música. Bueno, no los veo porque con las luminarias que tenemos acá no los veo bien. Y la presentación que hizo Manuel, bueno, es en realidad la presentación más cálida que uno puede tener, ¿no? Es decir, porque siempre uno se va presentando por ahí, me parece que es como uno lo va haciendo, ¿no? Presentándose más por lo que dice que por los títulos que ostenta, ¿no? Y en ese sentido está bien presentarnos como un amigo. Me gusta mucho eso. Bueno, estamos en una fiesta, indudablemente presentar un nuevo número de Huellas es una fiesta, utilizando el término fiesta con su viejo sentido etimológico perdido, que es la suspensión momentánea del tiempo cotidiano. Es el momento en que la voz se pone un poco más grave y que en realidad nos ponemos a decir algunas cosas en esta intimidad, que además con el clima que hay de intimidad con estas velitas, ¿no? Que hacen todo, o sea, me siento en una primera cita, ¿no? Así que por eso estamos muy a gusto. Y la presentación de Huellas, bueno, tiene distintas aristas, indudablemente que la lectura de un texto de estas características tiene, en principio, para mí cuando lo recibí, que yo le hablé con Tomás un ratito, le dije, mirá, la verdad que es un texto, leí el editorial y rápidamente es un texto que no se viene con chiquitas, porque desde el vamos a uno lo toma de las narices, porque particularmente toma hechos, circunstancias y fechas que a mi juicio nos anoticia, ¿sí?, de una vez por todas, que el psicoanálisis es una práctica política, ¿sí?, y que el psicoanalista no puede prescindir de conocer historia de su lengua, porque es el lugar donde la habitamos, ¿sí? Y en este sentido, la editorial tiene una fuerza con los hechos y circunstancias donde nos ubica rápidamente en un territorio. El territorio discursivo en el cual nosotros nos movemos, el territorio donde aparecen estas heterogeneidades, pero desde donde se pueden leer todos los acontecimientos que van sucediéndose y que nos van llegando y que van teniendo resonancia, no solo en nuestro inmediato territorio, sino también las resonancias que van llegando de otros territorios y de otros lugares en el mundo, digamos, porque todos los ecos que se van produciendo alrededor de lo que se pone a jugar bajo los términos de la equidad del mercado, indudablemente que nos toca de alguna manera con nuestras particularidades, por cierto, ¿no? No es del mismo modo en un lugar que en otro, como decía el texto de Laura de Betach muy bien, que es lo que ocurriría si estuviéramos en otro lugar, es cierto, pero nuestro territorio es diferente, nuestro territorio está hecho de muchos arrasamientos, de muchas rajaduras, de muchos agujeros. Por lo tanto, Huellas, como le decía recién a Tomasa cuando nos encontramos, ella me preguntaba qué me había parecido, y le dije, va creciendo. Me parece que es un crecimiento de Huellas, indudablemente por los ecos que van teniendo los distintos números que han ido apareciendo. Y en este sentido, por eso uno puede abrir muchas preguntas alrededor de esta práctica que indudablemente nosotros muchas veces y durante mucho tiempo, bueno, la fuimos pensando como una cierta tensión, como un cierto divorcio a veces entre clínica y política. Y en realidad me parece que si hay un gran mérito de Huellas es precisamente de alguna manera anudar muy bien, digamos, esos términos y esos territorios en particular que son la clínica y la política, y que la clínica es la política, pensada desde determinado aspecto, digamos, por lo menos desde el término más simple de lo que es la política, ¿no? El tratamiento de la cosa pública, como decía Platón en la República, ¿no? Y nos ocupamos de la cosa pública cuando nos ocupamos del otro y nos ocupamos del lazo. Y eso es lo que vamos transitando en cada uno de los espacios en los cuales vamos habitando.
yo me hice un trazado, algún poquito de trazado, porque me encantaron muchas cosas que fui leyendo de los distintos trabajos. Hay definiciones que son, a mi juicio, interesantes como para remarcar y como para abrir, ¿no? Definiendo claramente qué es huellas y qué es el territorio, ¿no? Huellas como las marcas de transmisión, pero las marcas de transmisión que se van produciendo también en las mismas huellas de huellas, ¿sí? Que se van produciendo, ¿no? Año a año, número, y en todos los textos que se van entrelazando me parece con un hilvanado muy particular que precisamente tiene que ver con esto que decía, con cómo pensar una práctica, ¿sí? En el ámbito de lo público, cómo pensar una práctica en los territorios, cómo pensar una práctica cuyo discurso tiene que ponerse en debate y en discusión permanente con los distintos estamentos y con los distintos lugares que hacen a la cultura, que hacen al espacio público, a las políticas públicas de un momento determinado, ¿sí? Y pensadas en el Estado y pensadas desde la forma de habitar el Estado y cómo un psicoanalista habita el Estado. Bueno, me hice una propaganda para el artículo del anterior, y también cómo se habitan las instituciones, ¿sí? Para quienes estamos en las instituciones hace muchos años, tenemos un debate profundo acerca de cuál es el lugar de nuestra práctica, cuál es el lugar de nuestro discurso, en función de cómo agujerear precisamente o sostener los agujeros de saber de la completud de cualquier disciplina. Me parece que si hay algo de la función que nosotros vamos cumpliendo en las instituciones, o por lo menos si hay algún lugar para el psicoanálisis en las instituciones, me parece sostener esos agujeros, sostener esos vacíos, sostener lo que hay en todas las instituciones y en el Estado, los imposibles. Más allá de todo lo que después se pueda hilvanar o trazar como posible en relación a las prácticas cotidianas y a los distintos lugares, como decía Manuel también, en los talleres, en la práctica, donde nosotros podemos saber que lo singular se lee en muchos lugares, ¿sí? En el lazo, en lo colectivo, desde distintos espacios donde podemos leer lo singular. Me parece que es una atribución y una particularidad que podemos tener. Y me parece también de llevar adelante. Pero bueno, esto va a ser una conversación, creo, ¿no, Manuel? Así que no quiero extenderme todo, porque si no... Una recomendación, leer los textos, que me encantaron, todo lo que se ha trabajado, porque en realidad cada texto de alguna manera recorre alguna interrogación. ¿Sí? Me gustó mucho el rescate que se hizo de Mazota con el trabajo de Alejandro Portugal. Es un trabajo de recorrido por la recuperación de Mazota, pero el Mazota ciudadano, el Mazota político, el Mazota intelectual, el Mazota ligado al sartreanismo, el Mazota de ese marxismo que se jugó en torno al rectacontorno, y después la introducción y las relaciones con Fillon-Rivière y cómo introduce el psicoanálisis en la Argentina. Rescatar a Mazota es rescatar un discurso, es rescatar también, que si bien todos lo mencionan, porque Mazota es, digamos, un faro del cual se arrogan, digamos, muchas instituciones psicoanalíticas, ustedes lo sabrán. Pero en realidad acá el tratamiento que le da Alejandro es un tratamiento de volver a esos detalles del Mazota más cercano a los términos de lo público, lo político y lo cultural. Fundamentalmente una práctica, ¿sí? Que como si hubiera pasado algo en el medio, pasaron muchas cosas indudablemente, por las cuales hay algo que se ha corrido del lugar, que podemos pensar que hay cosas que se han corrido del lugar. Por distintas razones y por las razones que todos podemos conocer, por las trayectorias que se han producido y por los eventos que hemos tenido a lo largo de los tiempos y de estos tiempos en nuestro país, en nuestro territorio, y todos los efectos y resonancias que tiene de otros lugares también, acerca de lo que va ocurriendo a nivel de los mercados comunes, para decirlo de alguna manera. Entonces, rescatar a ese Mazota es rescatar su plan de estudio,
rescatar aquel plan de estudio con el cual muchos de nosotros, y por edad, nos formamos, ¿sí? Un plan de estudio que tiene una lectura lógica de Freud, ¿sí? No una lectura cronológica, sino una lectura lógica que hace posible entender una clínica, ¿sí? Y una política determinada, ¿sí? Sin lo cual él, si bien se peleaba con las asociaciones psicoanalíticas, ¿no? Fundamentalmente en relación a los programas de estudio y a la Asociación Psicoanalítica Argentina, tenía un plan de estudio muy interesante y se rescata algo de esto en la esencia de este trabajo de Alejandro. Por eso digo que todos estos textos de alguna manera tienen ese hilván, y quiero rescatar también el detalle de haber introducido un texto de una terapista ocupacional. Si esta no es la inclusión ¿dónde está? ¿No? Muchas veces nosotros, y sabemos, estamos muchas veces de ser inclusivos discursivamente, pero en la práctica se hacen otras cosas, o pasan otras cosas. Entonces esto es una puesta en acto de esa inclusión de distintos saberes que hacen al campo de nuestro trabajo. Y la verdad que Julieta nos enseña también con algo que ella transita, que tiene precisamente ni más ni menos que intervención en salud, ¿no? Todo un trabajo que interroga cómo llevar adelante algo de una intervención en salud. ¿Sí? Uno podría decir con Freud, bueno, la salud de amar y trabajar, o los arreglos con el goce, que podría decir Lacan. Pero hace una interrogación y un recorrido, digamos, en los entramados que hace, porque intervenir en salud es arreglársela con las normas institucionales y los ideales sanitarios de las políticas públicas. No poca cosa, ¿sí? En otros trabajos también hay, en este sentido del trabajo de lo público, me gustó mucho el trabajo de Claudia Lorenzetti, que en una clave estética, precisamente además, una compañera mía de la facultad, ¿no? Hicimos la facultad, la verdad que es grato volverla a encontrar. Ella igual es más chica que yo, te estoy elogiando, ¿te das cuenta? Bueno, ella trabaja precisamente el psicoanálisis de calle, no es una cosa decir el psicoanálisis de calle, ¿no? Con el significante que implica estar atentos, ¿sí? A los acontecimientos y estar atento a aquello que nos va aconteciendo, que nos va sucediendo alrededor de nuestras comunidades. De nuestras comunidades con toda la heterogeneidad que tiene una comunidad, porque es muy difícil construir un saber sobre lo común, ¿no? En ese sentido siempre se complica saber algunas cuestiones que hacen a esa heterogeneidad de las comunidades y de nuestras aldeas, particularmente, bueno, quienes trabajamos en instituciones, en hospitales y en distintos espacios, sabemos de la necesidad que tenemos de conocer y reconocer el territorio que nos circunda, cuáles son las estéticas, cuáles son los modos de arreglo en que suceden sus formas de goce, para decirlo de algún modo, sus formas de satisfacción, como esa literatura que muchas veces encontramos. A veces me gusta mucho recorrer la literatura de las paredes en distintos barrios, ¿no? Donde muchas veces ubican allí las formas de duelar a sus muertos, entre otras cosas. Sí, así. Ay, perdón. Bueno, no voy a empezar de vuelta. Espero que se haya escuchado. ¿Ahora está bien? Bueno, perdón. Bueno, por ahí vamos a ir ganándolo. Me gustaría que podamos ir charlando. Yo hago un poco
abro un poco la conversación para que entre todos conversemos de estas cuestiones que trae Huellas y que creo que de alguna manera voy comentando de a poquito. Es para leerlo, en realidad no quiero extenderme demasiado en lo que es los trabajos, porque los trabajos son interesantes, todos recorren alguna pregunta como para desandar y para debatir, ¿sí? Y para conversar. Cada texto tiene en sí la riqueza de poder establecer un diálogo, una conversación, un debate, una discusión, y nos pone a pensar, ¿sí?, permanentemente alrededor de lo que nosotros hacemos, ¿sí?, que no sabemos bien lo que hacemos. No sabemos qué es un psicoanalista, es una X extraña, ¿no? A veces decimos, nosotros no decimos psicoanalista, pero es tan difícil decir que es un psicoanalista, ¿no? En realidad, ¿hay alguien que pueda decir que hubo un psicoanalista ahí donde haya pasado por algún análisis o haya pasado por algún lugar donde el deseo del analista haya acontecido, ¿no? Hoy no es el diván, o al revés, podríamos decir que el diván es una operación, ¿sí? Una operación que se produce en cualquier sitio donde la singularidad puede aparecer ante una determinada circunstancia por la cual se nos demanda. ¿Sí? Ya el diván no es ese objeto, digamos, que ya prácticamente pasó a ser, y con la pandemia pasó a ser un objeto de museo, casi. Pero me parece sí conservarlo, y en honor a Freud, como una operación, ¿sí? Como la operación donde el deseo del analista aparece en otros lugares, aparece en lo público, aparece en los distintos espacios donde habitamos y donde se nos demanda por alguna razón, particularmente siempre alrededor del sufrimiento, ¿no? Que es lo que nosotros nos dedicamos. Pero bueno, conversemos, y mi idea es conversar, porque la idea es que lean Huellas después. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un aplauso.